¡Feliz sábado! ¿Cómo están? ¿Bien? Es una alegría realmente, gracias. Es una alegría realmente poder estar con ustedes. Ya en el primer turno extendíamos nuestro agradecimiento a todas las personas que estuvieron acompañándonos en esta semana que pasó. También nuestro agradecimiento a todo el equipo que hizo posible que esto fuera una realidad. Para nosotros siempre es lindo volver a casa. Este es nuestro hogar. Si bien ahora el Señor llevó nuestros pasos hacia otra parte de este país, que ya algunos saben, o si no ahora contamos un poquito, pero la villa está en nuestro corazón. Siempre es lindo volver, ver amigos, caras conocidas. Así que estamos felices y hemos realmente disfrutado de estos días que se pasaron volando y esperamos que hayan sido realmente de bendición. Que todo lo que se compartió sea para gloria de Dios y sea para también gozar de una mejor salud y tener herramientas para vivir mejor y vivir más plenamente, que eso es lo que más quiere Dios para nuestras vidas, ¿sí? Así que bueno, agradecemos a todo el equipo, agradecemos también por los regalitos, ya estamos acá usando, ya que hablamos del agua esta semana, haciendo uso ahí de ese remedio natural tan fantástico como es el agua. Bien, ¿cuántos han... A ver si pasa... La anterior, eso. ¿Cuántos conocen este logo, esta imagen? ¿Puedo ver las manos? ¿Cuántos alguna vez quisiéramos tener, ¿no? Una camperita que tenga bordadito ese logo acá, ¿no? Es una marca de montaña, ¿no? Si bien es casual y la podemos ver en cualquier lugar, es una marca que se creó para gente que le gusta ir a la montaña, que se expone a las inclemencias de la montaña. Y es interesante, no sé si alguien sabe el origen del nombre de North Face. ¿Alguien sabe por qué se llama así esta marca o es porque a alguien se le ocurrió solamente? ¿No? Es interesante. La vez pasada estaba buscando y encontré que The North Face viene porque en el hemisferio norte, la cara norte de las montañas, de cualquier montaña, es la cara más difícil de ascender. Es la cara más difícil de hacer cima si uno quiere escalar. Por eso, por ejemplo, hay algunas fotitos acá. El Himalaya, ¿no? Uno de los lugares donde muchos alguna vez soñaríamos decir qué lindo sería conocer el Himalaya, ¿no? La zona más alta de nuestro mundo. Ahí en el Himalaya tenemos al Everest, la siguiente ahí, eso. Este es el Everest, ¿no? La montaña más alta de nuestro planeta, lugar al que pocos llegan, pero que muchos se desafían y se plantean subir. Y si uno ve, esta es la cara norte del Everest. Y la cara norte de North Face es la parte más difícil para cualquier ascenso, ¿sí? Es la parte más difícil para ascender. Y eso es muy interesante. En todo el hemisferio norte pasa esta situación. Que de North Face, la cara norte de la montaña, es la más difícil para ascender. Y es el desafío que le plantea a muchos alpinistas, a muchos escaladores, poder ascender. Y hoy vamos a reflexionar en una historia que tiene que ver con un North Face en la Biblia. En la Biblia estamos, ¿no? Eso es obvio. En la Biblia. Y ahí está la cita. No vamos a leer versículo por versículo, pero ustedes me pueden ir acompañando mientras leemos o mientras contamos la historia, que hoy va a ser un poquito el eje de lo que vamos a reflexionar. Es una historia no muy conocida, tal vez, no es de las que más se cuentan de las historias de la Biblia, no es la que más contamos a los niños, la que más escuchamos tal vez cuando éramos niños. Pero es una historia que está muy buena. Tiene dos personajes. Tiene como personaje a Saúl y tiene como personaje a su hijo Jonatán. Otros personajes, pero estos dos son los principales. Y esta historia se desarrolla tiempo antes, no mucho tiempo, pero antes de que David, el pastorcito David, sea ungido como rey de Israel. Antes de que él fuera ungido, esta historia se desarrolla. Así que vamos a ir entonces a 1 de Samuel a partir del capítulo 13. Y si me dejan, vamos a hacer una oración cortita. Querido Dios, que tu Espíritu nos unja al leer tu palabra, al compartir estas historias que nos has dejado con muchas enseñanzas. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. No sé, ¿cuántos la conocen esta historia? ¿Cuántos la han leído?
mirando así rápidamente los primeros versículos. No son muchos porque no es una historia, como les digo, bien conocida. Pero básicamente era el segundo año del reinado de Saúl. Y Saúl cuenta su ejército, 3.000 hombres, los divide en grupos de 1.000 y se queda con 2.000 Saúl y 1.000 le da a su hijo Jonatán. Jonatán, en su celo por la causa de Dios, en su fervor, enfrenta a los enemigos íntimos, a los enemigos acérrimos de ese momento de Israel, que eran los filisteos, y que habían ocupado parte de su país. Entonces dice, esto no puede ser, y con su ejército, con su tropa, ataca una de las guarniciones filisteas, lo cual causa un cierto descontento, digamos así, en el pueblo filisteo. No fue para nada lindo lo que hizo Jonatán. Y entonces los filisteos dicen, esto así no va, vamos a armar el ejército. Y reúnen un grupo interesante de personas, que si uno mira en el versículo 5, dice cuánto era el ejército filisteo. ¿Cuántos carros tenían? ¿Cuántos? 30.000. 30.000 carros, ¿no? ¿Y cuántos? 30.000 carros, ¿no? ¿Y cuántos hombres de a caballo? 6.000. ¿Y cuántas personas, soldados a pie? No se los podía contar, innumerables. Así que con esta formación se presenta el ejército filisteo y empieza a invadir entonces y se instala en una parte de Israel, en la zona de Micmas, una zona de muchas montañas. ¿Qué hace el pueblo de Israel ante esta invasión, ante este enfrentamiento? Imagínense, tanta gente, y el pueblo de Israel, ¿cuántos dijimos que eran? 3.000, ¿sí? 3.000. Los muchachos empiezan algunos se meten en cuevas, eso dice la Biblia, algunos se esconden entre las rocas, otros hasta en cisternas se meten, tratando de escaparse, algunos cruzan el Jordán y se van a una tierra más segura, y en realidad que quedan así con Saúl para hacer el aguante son 600 personas. Así que si el panorama era medio turbio antes, ahora se puso bien oscuro. Y dice incluso que el pueblo seguía a Saúl, que era el rey, que era el emblema de ese momento, temblando. No era para menos, ¿no? Un ejército incontable contra tu rey y 600 hombres no era muy alentador. Así que el pueblo estaba siguiendo a Saúl, que también se escondía, temblando. Y hay algo interesante en esta historia, porque una forma de dominio que había usado Filistea para dominar a Israel era haberlos dejado sin espada. La historia dice que las únicas 2 espadas en todo Israel eran la de Saúl y la de Jonatán. Interesante. Dice que habían eliminado a todos los herreros del país y la única forma de afilar tu arado, tu hacha, tu azada era yendo a los filisteos, y ellos eran los herreros, eran los que dominaban. Así que hasta en ese punto Filistea había dominado Israel. Así que imagínense, 2 espadas solamente en Israel, 600 hombres, esto se pone cada vez peor para Israel, ¿no? Pero en ese contexto, Israel escondiéndose, con miedo, huyendo, aparece Jonatán y su escudero. Y para mí Jonatán es un personaje de la Biblia que admiro muchísimo, porque es un tipo que supo entender con humildad cuál era su rol, supo entender la voluntad de Dios, tuvo que, enfrentar a su papá muchas veces, alguien que había rechazado abiertamente a Dios. Y acá entra en acción tal vez una de las primeras acciones en las que se lo ve a Jonatán trabajando para Dios. Y a partir del capítulo 14 se ve ahí que Jonatán le dice a su escudero, vení, vamos a jugar calladitos, nos escapamos sin que nadie se dé cuenta en el campamento y nos ponemos enfrente de los filisteos. Si los filisteos nos miran y nos dicen, aguanten que ya vamos, nos quedamos ahí. Pero si dicen, vengan y suban, eso es señal de que Dios nos entregó a los filisteos en nuestras manos, así que subimos y le damos masa. Más o menos algo así dijeron, ¿no? Y dijo, en otras palabras en ese momento, ¿no? Pero es interesante y me encanta el versículo 6 del capítulo 14. Jonatán le dice a su escudero, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Debe haber sido un insulto en ese momento, ¿no? Hoy capaz que diría otra cosa, pero a la guarnición de estos incircuncisos quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Él entendía, él tenía la vista con otros lentes y decía, acá el que pelea la batalla no somos nosotros, Dios puede salvar con dos y con una espada, uno agarrando con una mano la espada,
el otro con la otra mano, entre los dos peleando, no sé cómo, pero los dos con una espada, pero sabían que Dios era el que iba a pelear la batalla con ellos. Y entonces aparecen en frente a la guarnición de los filisteos, y entonces los filisteos lo ven y dicen, mira, los israelitas empezando a mostrarse, saliendo de sus cuevitas, ¿no? Me los imagino que habrán estado mofándose porque tenían la superioridad en todo sentido, y entonces le dicen, hey muchachos, vengan que les vamos a enseñar una cosita, ¿no? Le vamos a dar acá una lección. Y ahí Jonatán y su escudero entendieron, el Señor los entregó en nuestras manos. Pero la historia se pone mejor, porque acá aparece The North Face de la historia, aparece la cara norte, porque el lugar donde estaban los filisteos era un lugar en superioridad, en altura, era el lugar excelente para la batalla. Jonatán y David estaban en el valle, o sea que para llegar a donde estaban los filisteos tenían que subir. Y tenían dos opciones, tenían la cara sur o la cara norte. La cara sur era un lugar bastante accesible, de fácil acceso, mientras que la cara norte era de piedra, bastante empinado y muy difícil de llegar. Y en esta dificultad, Jonatán y su escudero vieron la oportunidad de Dios y dijeron, si los muchachos están esperándonos, lo que menos van a hacer es esperar por el lugar inaccesible. Así que, como dice la historia, subieron usando sus manos y sus pies, me imagino que trepando, ¿sí? Y no sé cuántos alguna vez han ido a hacer escalada o trekking, no es fácil, cansa, desgasta estar usando los músculos de tus brazos, de tus piernas. Haces un pedazo, tenés que descansar y seguir, pero iban Jonatán y David, Jonatán y su escudero, con tanta emoción que ascendieron y apenas empezaron a cruzarse con filisteos, en los primeros metros ya mataron a 20. Así que imagínense, de repente los filisteos que estaban todos cómodos, ven que empiezan a faltar gente y empieza a morir gente, y en ese momento es donde Dios interviene, manda un terremoto, confunde a la gente, no solo a los que estaban en el cuartel general de los filisteos, sino a los que habían salido a asaltar las aldeas, y los muchachos filisteos empiezan a matarse entre ellos. Empiezan a matarse entre ellos, empiezan a eliminarse, que de hecho en el campamento donde estaba Saúl, los vigías empiezan a ver y dicen, hay algo raro, rey, acá en el campamento de los filisteos, porque se escucha ruido de guerra y se empieza a ver que la tropa empieza a disminuir, no sé qué está pasando, y entonces pasan lista y ven que no estaban Jonatán y su escudero. Y ahí es donde Saúl se une al ataque, y hay un versículo que dice que Dios trajo liberación, Dios trajo salvación a Israel en ese día. La historia sigue, lamentablemente Saúl comete muchos errores en esta historia, hasta el punto de casi querer matar a Jonatán porque no había cumplido con un juramento que él había hecho arrebatadamente. Pero a pesar de eso, Dios trajo salvación usando a Jonatán y a su escudero y libró al pueblo de Israel por un buen tiempo de la acechanza y de la amenaza filistea. Redujo muchísimo el ejército filisteo solamente usando a 2 personas con fe, con fervor y usando el poder de Dios. Y hay algunos aspectos, algunos puntitos que quería resaltar de esta historia que son importantes. Bien, esta historia está en un contexto de conflicto. Y estos puntos por ahí que vamos a resaltar son puntos que pasaron ahí, pero que siguen siendo una realidad hoy. Estamos en un contexto de gran conflicto, ¿sí? Como dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra Satanás y sus huestes. Estamos en este contexto, estamos en la misma situación que el pueblo de Israel en ese momento. Incluso en este gran conflicto puede parecer que Satanás tenga la mejor ubicación y que es difícil vencerlo, ¿sí? Pero es importante entender que estamos en un gran conflicto, ¿sí? Y tenemos que tomar alguna postura. Segundo, esto a mí me llama mucho la atención porque es tremendo cómo los filisteos habían dominado a Israel sacándole las espadas. ¿Y no les pasa que Satanás muchas veces hace lo mismo con nosotros? ¿Nos deja sin la espada? Algunos tienen espada, otros tenemos navaja, pero no importa el tamaño, la espada es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué dice Hebreos 4:12? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante y penetrante que cualquier espada de 2 filos, ¿sí? O como dice Salmo 119, lámparas a mis pies tu palabra.
Satanás sabe que si tenemos contacto, que si estamos expuestos a la palabra de Dios, que si tenemos la espada con nosotros, tenemos seguridad, porque ahí están sus promesas, ahí está la seguridad que nos da Dios, la seguridad de la victoria, ¿sí? Si Él nos deja sin la espada, y no quiere decir que nos lo prohíba, porque gracias a Dios todos tenemos acceso, pero puede ser que te meta tantas cosas en tu agenda, que arranques el día abriendo los ojos ya pensando en lo que tengo que hacer, me olvido de agarrar la espada y de fortalecerme para ese día. Y eso es lo que trata de hacer Satanás. Satanás quiere que no tengamos la espada con nosotros, quiere que no busquemos su palabra, porque sabe que ahí están sus promesas y ahí está la seguridad de la victoria. Y fíjense lo que dice en Consejos para Maestros, Elena dice, Satanás procura distraer el espíritu de unos y de otros de la palabra de Dios, y de este modo impedirles que consigan un conocimiento de las verdades que podrían servirles de salvaguardia. Así que es muy linda la lección de esta historia en el hecho de decir que Satanás no te deje sin la espada, que Satanás no te aleje de la palabra de Dios, porque es la forma de que vas a salir vencedor. Bien, todos tenían el mismo desafío, el pueblo de Israel tenía el mismo desafío. Saúl y Jonatán estaban ante al mismo conflicto. Ambos tenían que enfrentar a los filisteos. Y a nosotros también nos pasa lo mismo. Tenemos el mismo desafío, tenemos una obra que terminar. Tenemos una gran comisión que cumplir, ¿sí? Fíjense lo que dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 7 de Elena. Se llama al pueblo de Dios para que se reúna sin demora bajo el estandarte ensangrentado de Cristo Jesús. Deben continuar sin tregua la lucha contra el enemigo, llevando la batalla hasta sus mismas puertas. Se le debe asignar su puesto del deber a cada persona que se agrega a las filas mediante la conversión. En esta lucha cada uno debe estar dispuesto a hacer o realizar lo que se pida. Cuando los feligreses se esfuercen con denuedo para hacer avanzar el mensaje, sus vidas experimentarán el gozo del Señor y verán sus esfuerzos coronados de éxito. El triunfo sigue invariablemente al esfuerzo decidido. Dios pone delante nuestro un desafío, que es para todos igual, en distintas posiciones. Cada uno está en una posición distinta, pero el desafío es el mismo. Y ahora puede parecer que tengamos la siguiente, que tengamos dos actitudes, porque eso es lo que vemos en la historia, vemos a Saúl y vemos a Jonatán. ¿Cuál fue la actitud de Saúl? Cuando los filisteos empezaron a armar el ejército, Saúl no sabía dónde esconderse, una actitud cobarde, incluso a pesar de su cobardía, una actitud autosuficiente. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que Samuel iba a bajar antes de la batalla, a estar con ellos y a ofrecer sacrificios para intervención divina, y como no llegaba y se le hacía tarde y se empezaba a estresar Saúl y la gente se le ponía nerviosa y algunos se les escapaban, se desertaban, dijo, bueno, ya está, Saúl no viene, hago yo el sacrificio. Perdón, Samuel no viene, Saúl dijo, hago yo el sacrificio. Esa actitud autosuficiente, no depender de lo que Dios le había dicho, de la promesa que Dios le había dicho de que él iba a descender a través de Samuel para bendecirlo, ¿no? Y, por lo tanto, todos conocemos la historia, ¿no? Saúl fue rechazado como rey y tuvo un final terrible. Pero por otro lado tenemos la actitud de Jonatán, valiente, ¿sí? Valiente. Nadie me puede decir que Jonatán no fue valiente con la historia que acabamos de contar. Humilde, él aceptó con humildad cuál era la voluntad de Dios, siguió ese camino, celoso por la causa de Dios, no podía entender que los enemigos de Dios los dominaran, así que él intervino, hizo lo que Dios quería, pero para gloria de Dios, ¿sí? Esperó la voluntad de Dios y Dios lo bendijo, porque el capítulo 14 nos dice que Dios trajo salvación a Israel ese día, ¿no? Y nosotros podemos estar también en alguna de estas dos actitudes, podemos saber el desafío que tenemos, pero nos parece demasiada la tarea, nos parece muy, mucho peso, demasiado compromiso, y entonces tratamos de escondernos del desafío que Dios nos plantea. O podemos estar en la actitud de Jonatán, de decir, no puede ser que en este gran conflicto el enemigo avance, y yo hago mi parte y yo intervengo por eso, ¿sí? La siguiente. Y algo que es inevitable en estas historias, cuando el ser humano humildemente se pone en las manos de Dios, Dios actúa. Y el poder se vio manifestado en la historia, ¿no? Dios intervino con un terremoto, confundió a la gente y Él fue el que trajo salvación al pueblo de Israel en ese día. Esta frase me encanta, desde que estaba estudiando para el ingreso a medicina, así que ya hace algunos años,
pero es esa. El secreto del éxito está en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. El poder divino está asegurado. Lo que depende de vos es el esfuerzo. Depende de nosotros el esfuerzo. Si hacemos nuestra parte, Dios asegura la suya y el éxito es una realidad. Y entonces no sé cuál será el acantilado, el North Face que Dios te plantea a vos. No sé cuál será. Porque cada uno tiene su North Face ahí que tiene que enfrentar. No sé cuál es el de cada uno. Nosotros le vamos a contar así en unos minutitos qué es lo que Dios planteó para nosotros como desafío, como proyecto. Los que estuvieron en la semana, bueno, anoche escucharon un poquitito de cómo llegamos hasta Mendoza, a la zona de San Rafael, en el sur de Mendoza. Dios guió los pasos hasta ahí y ese fue el lugar que Él planteó, ese fue la cara norte de la montaña que Él nos planteó. Y ahí estamos humildemente comenzando con un proyecto que creemos que es de Dios. No es nuestro, nosotros somos solo fichas que Dios movió hasta ese lugar. El proyecto y el sueño es de Dios, y es que la obra avance, y es unir las fuerzas a instituciones como el Sanatorio, como Vida Sana, como la UAP, que están llevando adelante un mensaje, unir las fuerzas, aunque sea de a poquito, en otro lugar del país, pero llevar adelante esta misión. Y esto que vemos es el loguito de la imagen que se está formando de esta fundación, que está en proceso, se llama Fundación Íntegra, o Íntegra Fundación Pro Salud. Y el objetivo de esta fundación es que las personas puedan tener una vida plena, que va más allá de lo físico, y para lo físico usamos los remedios naturales, pero que va a lo emocional y a lo espiritual. Y nuestro objetivo es que las personas puedan tener esa experiencia con un Dios real, con un Dios que se preocupa de cada uno, de un Dios poderoso. Algunas fotitos. Estas luces se pueden apagar, Gabo, si no es molestia, parece mejor. Las fotos no hacen justicia. Tienen que venir a conocer. Es así, lamentablemente, tienen que venir a conocer porque no es solamente ver, sino que también es oler, escuchar. Son lugares muy lindos que hablan del poder de Dios. Este es el lugar donde estamos, ahí cerquita de San Rafael. Otra más. Bien, es un lugar con unas cabañitas. Esas cabañitas estamos trabajando para que una sea una clínica, 2 cabañitas para recibir gente, en 2 estamos viviendo 2 matrimonios, que ahora les voy a contar también cómo Dios actúa en eso. Un salón multiuso que es el comedor, la cocina, un rincón de lectura y la piscina. Ese es el lugar que Dios planteó para que empiece este proyecto. Esa es la cara norte que Él planteó para también luchar contra el enemigo que avanza. Estas son las cabañitas. Es un lugar muy lindo, como les digo. Tienen que venir a conocerlo. No les voy a mostrar más fotos, la siguiente. Y hasta ayer, Brendy nos contó la historia de cómo Daniel y Gise fueron las primeras personas que conocimos en ese lugar, cómo Dios los usó a ellos para llegar hasta ahí, para conocer a otras personas, para establecernos en ese lugar que Dios proveyó, que estamos trabajando ahí porque Dios quiere. Compramos el lugar sin plata, el Señor tiene que encargarse de eso. Él en una mano tiene el reloj y en otra la billetera, así que se encarga de los tiempos y de la plata, ¿sí? Pero Dios usó a Dani y Gise para que estemos ahí hoy pudiendo trabajar. Y estábamos al mes de que llegamos, orando mucho. Nuestro pedido siempre era el equipo de personas con las que trabajar, porque la plata, como digo, Dios la pone, los recursos aparecen. Lo más difícil siempre es encontrar personas que tengan ese espíritu, que tengan ese deseo, esas ganas de llevar adelante esta misión, ese espíritu de Jonatán. Y Dios mandó un Jonatán, literalmente. Y entonces estábamos orando por las personas, por el equipo, y un día no sé por qué nos pegó el miedazo y dijimos, no, oremos por la plata. No, tenemos que orar por la plata, si no, ¿con qué compramos? No sé por qué, pero vino ese pensamiento y cambiamos el foco de la oración, no es que lo dejamos, pero cambiamos el foco a el dinero. Señor, vos sabés el tema de los recursos, lo que necesitamos, empezamos a orar por eso. Y ese mismo día el Señor nos dio una lección, porque estábamos también pensando en cómo íbamos a hacer para darle la imagen, el logo a la fundación, al proyecto. Y nos acordamos de unos amigos que hacía mucho no veíamos desde nuestro casamiento, amigo
con el que había compartido parte de mi infancia, y dijimos, vamos a escribirle a Johnny Bayone y Vero, su esposa, que son diseñadores y estaban viviendo en Rosario en ese momento, y dijimos, vamos a escribirle, a ver si nos pueden ayudar. Entonces le escribimos a otra amiga, a In, que, che, In, vos tenés el número de los chicos que queremos escribirle, y creo que pasaron un par de días, y In me escribe un mensajito, me dice, mirá, los chicos están a 1000, creo que va a ser difícil que ellos les puedan ayudar con el logo porque están con mucho trabajo, yo le he pedido un montón de veces cositas y como tienen tanto no han podido, así que te paso otros números y por la duda el de los chicos. Y nos llegó el mensaje ese con el contacto, lo guardamos y entre cosas que van, cosas que vienen, pasó creo que un día más hasta que le escribimos. Y nos levantamos un día, uy, hay que escribirle a Johnny y a Vero, vamos a escribirle. Y entre esas cosas fue pasando el día, almorzamos y después de comer dijimos, no, ahora le mandamos el mensaje. Y nos sentamos a escribir. Pero la historia paralela viene un poco más atrás, que no voy a contar toda la historia porque podríamos estar toda la tarde, y es emocionante, así que en otra oportunidad que vengamos todos la contamos. Pero por otro lado, Dios estaba trabajando en Johnny y Vero, llamándolos a dejar Rosario. Increíble cómo Dios estaba trabajando en ellos, oraciones contestadas, señales que Dios le iba poniendo. Y en resumen, ese día lunes, que nosotros mandamos el mensaje, ellos estaban volviendo a la Villa Rosario y habían como decidido firmemente dejar Rosario, no renovar contrato con sus compañeras de estudio, de diseño, que compartían un lugar físico. Y entonces dice, bueno, las primeras que tenemos que avisarle esta decisión son a ellas, porque si no vamos a renovar contrato, para ellas es una complicación. Así que directo de acá se fueron con las compañeras, comieron, les contaron lo que les estaba pasando. Las chicas lo tomaron súper bien y dijeron, bueno, si Dios las está llamando, qué lindo que lo puedan hacer. Los chicos dijeron, sí, Dios nos está llamando, pero no sabemos a dónde. Pensamos en Villa General Belgrano, pero no tenemos ni idea. Sí, así que no sé, donde Dios diga, vamos. Y se estaban levantando para lavar los platos y en el camino entra un mensaje. ¡Tum! Y ahí se conectan las dos historias. Mensajes de San Rafael Mendoza que decía, chicos, ¿cómo andan tanto tiempo? Perdón, que hace mucho nos escribimos. Le contamos que estamos empezando un proyecto acá en San Rafael, que es de Dios. Él se encarga de esto, nosotros estamos haciéndolo a pulmón y necesitamos, porque es muy importante la parte de imagen. Queríamos preguntarles si ustedes nos pueden dar una mano con eso, con el logo. Eso sí, no tenemos un peso, así que podemos poner a disposición de ustedes una cabañita para que nos vengan a visitar alguna vez. Mensaje sale con algunas fotos. Y los chicos miran ese mensaje en el contexto en el que estaban, ¿no? De hablar todo esto, de tomar esa decisión. Entre las fotos había uno que les impactó mucho, que era un lugar de ese quincho, que es el salón multiuso, con un arco iris encima, ¿no? Como el pacto de Dios diciendo, chicos, no se preocupen que yo estoy al control. Así que imagínense lo que fue en ese momento, como diciendo, estamos poniendo los pies en el agua, Dios ya le estaba mandando la respuesta, ¿no? Y así fue como Johnny y Vero, dos diseñadores que ellos nos planteaban, ¿y qué hacen dos diseñadores en un centro de vida saludable? Déjenme decirle que hacen mucho y pueden hacer mucho. Así fue como Dios nos contestó esa oración, que tal vez nosotros la habíamos perdido de vista, la importancia del equipo, y Dios le dijo, chicos, la plata no se preocupen, preocúpense de las personas. Y nos mandó dos amigos, porque son dos amigos en primer lugar, y dos compañeros de trabajo, y hoy los cuatro estamos viviendo en ese lugar, trabajando activamente full time para la fundación, junto con Dani y Gise, que viven en otro lugar, pero también nos apoyan, y junto con otros matrimonios, en total somos 10 matrimonios que de la iglesia de San Rafael nos apoyan. Dios es increíble, mandó un abogado, no teníamos ni idea de cómo hacer una fundación, mandó un abogado de la iglesia, no teníamos mucha plata para hacer los trámites, mandó una escribana que nos ayudó un montón con eso, no teníamos ni idea de números, mandó dos contadores, un matrimonio. Dios fue poniendo a las personas por las que tanto pedíamos y no sabíamos ni siquiera de dónde iban a salir. Así que realmente Dios es poderoso y hoy la fundación es el marco legal, pero el lugar físico, esas fotos que ustedes veían, se llama Los Pámpanos, Centro de Vida Saludable. Los Pámpanos porque estamos en una zona de muchos viñedos, Los Pámpanos porque vivimos en calle La Bodega, teníamos que contrarrestar de alguna forma ese nombre. Sí, vengan a visitarnos, vivimos en La Bodega. Ah, bueno, vamos, la pasan bien los muchachos. No.
Vivimos en calle La Bodega, al 700, por si nos quieren visitar. Y los pámpanos sobre todo porque Jesús, ¿no? En Juan 15:5 dice, no, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Tienen que llevar fruto. Que de paso, hacemos un segundito, un break. Hay una familia hermosa que ya nos visitó allá también. Y un día charlando, cuando nos visitaron, le contamos el nombre y dice, justo compusimos una canción que habla de los pámpanos. Y me parece fantástica, así que le voy a pedir a Haroldo y las chicas que nos acompañen con esta canción tan linda que habla justamente de este versículo que es de los pámpanos. Permaneced en mí, yo en vosotros. Permaneced en mí. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, sino permanecéis en mí. Permaneced en mí, yo en vosotros. Permaneced en mí. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, sino permanecéis en mí. Las saludamos a las chicas, Haroldo, la verdad que hermoso, ¿no? Conmovedor. Si alguien quiere venir a Platea, hay lugar todavía. Realmente Dios es bueno, Dios es grande y es poderoso. Ese Dios que se manifestó poderosamente en la vida de Jonatán, usándolo, nos está desafiando a todos. En nuestro caso... Adiós. En nuestro caso, Dios nos planteó este desafío, este acantilado, esta cara norte, para enfrentar. No es fácil. Si nos preguntan si nos da miedo, sí, nos da miedo y mucho. Es demasiado grande el desafío, pero confiamos en que Dios es el que capacita, ¿no? No porque nosotros tengamos nada en especial, creemos que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados y estar ahí es una responsabilidad, pero confiamos en que es el Señor el que pelea la batalla. Y quería desafiarlos, porque estoy seguro que Dios está poniendo delante de ustedes también una cara norte, un North Face, para enfrentar a este enemigo. No sé cuál es, ustedes saben cuál es, y tal vez el desafío o cómo enfrentarlo implica estar acá, implica capacitarse acá, implica trabajar con mi vecino, implica trabajar con una persona que visito, no sé, en Paraná, en Diamante, en Crespo. Tal vez tu desafío o tu cara norte está en Mendoza, está en Buenos Aires, no sé de dónde sos, pero Dios quiere que lleves adelante esta obra y que trabajes con celo, con fe, porque Él va a hacer grandes cosas a través tuyo. Y así como sentimos que Dios nos está guiando, estoy seguro que Dios los está guiando a ustedes y los está preparando para hacer esa obra, o ya los puso en ese lugar o en este lugar para llevar adelante su obra. Y tengan la seguridad de que Dios va a vencer y Dios va a salvar con muchos o con pocos. Eso depende de nosotros. Y solamente dejarlos con este pensamiento que dice, se honra a Dios cuando sus hijos esperan mucho de Él e intentan grandes cosas para Él. Ojalá que esa sea nuestra realidad, que intentemos grandes cosas para Dios,
porque Él sin duda va a bendecir y sin duda va a salvar y a traer la victoria. Que Dios los bendiga. Yo oro, justamente iba a orar. Así que, ¿oramos? ¿Así sentados? De pie, ya que estamos, ya nos paramos, así ya nos vamos. Después hay que cantar. Después cantamos, correcto. Oremos. Querido Dios, te damos infinitas gracias porque vemos tantas promesas, vemos tantas historias que nos hablan de tu poder, pero no solamente es una teoría que está en la Biblia, sino que también lo vemos en nuestra vida y eres un Dios real. Y Señor, queremos experimentarte en cada momento. Por favor, Señor, ayúdanos a entender en el conflicto en el que estamos, ayúdanos a no dejar nunca la espada que tú nos has dejado a nuestra disposición para también reclamar tus promesas, para conocerte y para saber que la victoria es tuya. Y Señor, que siempre podamos tener esa actitud como la de Jonatán, que sea de celo por tu obra, de celo por enfrentar al enemigo que quiere ganar terreno y de celo para llevar este evangelio y estas palabras tan lindas a las personas que no te conocen. No sé dónde nos toque estar, Señor, pero a cada uno capacítalo, fortalécelo y que como pueblo podamos intentar grandes cosas para ti, teniendo la seguridad que la victoria es tuya. Acompáñanos a salir de este lugar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.